Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Connected Mobility Hub. Para todos aquellos que no nos conocen, Connected Mobility Hub es el ecosistema de innovación en movilidad y transporte del sur de Europa. Estamos enfocados principalmente a la transformación del sector y reunimos actualmente a más de 130 empresas asociadas, específicamente dentro de las verticales de movilidad compartida, ciudades inteligentes, movilidad eléctrica, logística inteligente, movilidad autónoma y conectada, además de 225 corporaciones y organizaciones. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio de Journeyfy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú cómo estás, Bea? Muy bien. Aquí en casa, me imagino que como tú también. Sí, todos teletrabajando. Estamos todos en casa. Y bueno, hemos traído hoy a Ignacio para que nos cuente un poquito cómo surgió el proyecto, cómo surge Journeyfy y que nos cuente, pues bueno, cómo a partir del momento que estamos viviendo actualmente se ha ido desarrollando el adaptar la empresa a las circunstancias actuales. Así que bueno, te pregunto directamente, ¿cómo surge Journeyfy? Pues mira, te cuento, Journeyfy surge por necesidad de los propios socios fundadores. Nosotros como tal vivimos fuera de la ciudad, vivimos pues a unos 20 kilómetros del centro de Valencia y todos los días teníamos que coger el coche para desplazarnos ya sea a nuestro respectivo lugar de trabajo o de estudios. Esto conllevaba que gastásemos un dineral en gasolina y los costes asociados al trayecto. Y pues recuerdo que empezábamos a poner nuestros trayectos en BlaBlaCar para intentar compartirlos, pero nadie los reservaba, puesto que es una plataforma que está optimizada para compartir coche entre ciudades. Así que nada, decidimos o pensamos que si nosotros teníamos este problema lo podía tener también millones de ciudadanos y decidimos dar una solución. Así que nos apuntamos por separado a una hackathon que organizaba Google en Valencia, que era a través de la Global Startup Weekend junto con TechStars, y ahí fue donde nos conocimos. Nos juntamos con un poco la idea o la mentalidad de crear una plataforma que sea capaz de unir a personas o conectar a personas para que puedan compartir coche en el día a día. Y realmente en la propia hackathon, en 3 días ya conseguimos que 60 personas compartiesen coche de un día para otro. Y a razón de ese mismo evento decidimos continuar juntos, dejar los respectivos trabajos que teníamos cada uno y ponernos a desarrollar Journeyfy. Y hasta a día de hoy. ¿Y cuándo fue esto? ¿Hace cuánto tiempo que lleváis con el proyecto ya en marcha? Pues mira, el concurso, la Hackathon fue en noviembre de 2016 y no fue hasta prácticamente un año más tarde, bueno, a los medio año decidimos ponernos seriamente y constituimos en octubre de 2017. Y bueno, me imagino que ahora también, como todas las empresas del sector, con todo el tema del confinamiento, el tema del teletrabajo, que será lo que más os ha afectado a vosotros, habéis tenido que adaptaros un poco a la circunstancia actual. Y quería preguntarte un poco cómo desde Journeyfy habéis adaptado un poco la oferta al usuario y si habéis visto oportunidades o habéis lanzado algún producto o algún servicio en exclusiva para la situación actual. Claro, realmente yo creo que esta situación del coronavirus no ha afectado a todo tipo de sectores y especialmente al de la movilidad, porque al final justamente se han empezado a incorporar medidas de teletrabajo, que me parece la mejor de las contenciones o precauciones para evitar los posibles contagios. Pero al final toda esta situación tiene que ir volviendo a la normalidad en algún momento dado, porque no todo el mundo puede teletrabajar y no es igual de efectivo en algún tipo de empresas. Con lo cual nosotros hemos tenido que rápidamente pivotar y adaptarnos para poder avanzar paralelamente a este nuevo paradigma de movilidad que estamos viviendo en las ciudades, donde lo primero de todo ha sido afrontar los contratos que ya teníamos con clientes para ver qué iba a ocurrir con ellos de cara a la nueva normalidad, donde hemos tenido que paliar pues algunos fuegos entre comillas, donde hemos tenido que dejar algunos contratos con periodos inhábiles para retomar más tarde y demás, que esto ha afectado pues a nuestra facturación. Ahora ya día 6 de mayo empezamos poco a poco a reactivar todos estos contratos. Luego un ejercicio muy profundo a nivel de todo el equipo de comprender, en primer lugar, cómo pensamos o cómo creemos que se va a desarrollar la movilidad en las ciudades a partir de ahora, porque lo que nosotros pensamos o creemos es que los ciudadanos van a tener un reparo bastante importante a viajar en transporte público, por el hecho de la psicosis latente que puedan tener a estar expuestos a grandes aglomeraciones por ser un posible foco de contagio. Entonces, dentro de ese paradigma o dentro de esa situación que nosotros pensamos que se va a desarrollar durante estos siguientes meses, pensamos que hay algunos medios de transporte que van a tener mucho más protagonismo,
como puede ser la bicicleta, la micromovilidad con patinetes eléctricos o el vehículo privado, el área en el que nosotros estamos. Dentro de este vehículo privado, lo que hemos decidido es desarrollar unos nuevos entornos adaptados de carpooling para que la gente pueda compartir coche pues sin miedos o minimizando el riesgo a contagiarse. Entonces es justo en ese sentido donde hemos desarrollado Journeyfy contra el coronavirus, que básicamente lo que estamos haciendo ahora es ofrecer a las empresas unos entornos controlados y cerrados para que únicamente puedan compartir coche los empleados de la propia empresa. Luego además limitamos el número de asientos por vehículo a un máximo de 2 personas, una delante y otra detrás, sentadas en diagonal y para respetar la máxima distancia social y llevando mascarilla. Aunque bien es verdad que la última normativa que ha lanzado el Ministerio de Transportes ya permite viajar a 4 personas, pero nosotros por el momento en mayo vamos a seguir limitándolo a 2 hasta nuevo aviso, por una mayor precaución. Hacemos una generación automática de certificados de viaje con las normativas más actualizadas para que pueda presentar a las autoridades en sus desplazamientos. Tenemos también implementado un sistema de trazabilidad de aquellas personas que van compartiendo coche para que en caso de que haya algún contagio se puedan establecer las medidas preventivas y de cuarentenas concretas para tener una buena trazabilidad. Y luego finalmente una serie de infografías y de mensajes de precaución para el coronavirus a la hora de viajar conjuntamente, como de realmente llevar o intentar ponerse la mascarilla, guantes, los hidroalcohólicos, evitar el contacto físico y este tipo de sistemas. Sí, yo creo que, bueno, que todas las medidas que habéis tomado son muy acertadas y parten también un poco de la información, ¿no? O sea, que el usuario en todo momento sepa que es un viaje seguro el que va a realizar y que tenga el poder de decidir, ¿no? Y creo que ahí también hay una parte que estoy de acuerdo contigo y que, bueno, se está comentando mucho últimamente, que la tendencia o lo que se está viendo por parte del usuario es que esa micromovilidad es la que va a imperar un poco en el futuro. Entonces quería preguntarte un poco si es un poco lo que vosotros también creéis desde Journeyfy con vuestros datos y lo que estáis percibiendo en el ecosistema, que el usuario va a tender a la parte de micromovilidad y cómo crees que la ciudad se debe adaptar a este nuevo entorno, ¿no? O a estas nuevas demandas que ahora ya pues van a cambiar, ¿no? O sea, el histórico ya no nos vale, ya hay que partir desde cero a ver cómo readaptamos el espacio en las ciudades, el espacio público. Claro, yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos temas que son muy importantes. De hecho, si nos fijamos en las tendencias que están mostrando los mercados asiáticos, muestran un claro aumento de los índices de uso de patinetes eléctricos, pero también de venta de vehículos. Y esto es porque a mi parecer, hay dos tipos de perfiles. Al final hay gente que tiene que hacer desplazamientos diarios para ir a trabajar dentro de la ciudad, pero hay mucha gente que estos desplazamientos que debe realizar son hacia fuera de la ciudad, es decir, son trayectos de más de 10 kilómetros que lamentablemente no se pueden realizar ni andando, ni en bicicleta, ni en patinete eléctrico. Entonces aquí únicamente tienes dos medios, que son el transporte público o el vehículo privado, el coche. Bueno, la moto también podría ser una de las opciones. Pues nosotros realmente donde hacemos hincapié, donde nos movemos, es en estos trayectos interurbanos, ¿no? Son trayectos de más de 10 kilómetros, generalmente de entre 10 y 40 kilómetros, que es nuestro nicho, para que hagan este tipo de trayectos. Entonces nosotros al final pensamos que dentro de estas opciones al final son muy limitadas, porque las empresas con las que estamos colaborando o trabajando suelen tener diferentes opciones instaladas, que son desde propios autobuses de empresa, que actualmente son bastante caros y además tienen las limitaciones de aforo. Bueno, estas limitaciones están ahora mismo bajando a medida que se va regulando la situación, pero bueno, tiene una serie de limitaciones y sobre todo de precio. El transporte público, que por primera vez en la historia el gobierno está reduciendo la oferta de transporte público y recomendando a los ciudadanos que no vayan en él. Y luego finalmente estamos nosotros, que es el coche compartido. Entonces yo creo que por lo menos durante el siguiente año, hasta que se vayan recuperando la normalidad, el carpooling tiene mucho protagonismo en este ámbito de trayectos, ¿no? En este tipo de trayectos. Si me paro a pensar en los trayectos más de dentro de la ciudad, creo que con diferencia lo que va a predominar va a ser la bicicleta, la moto y el patinete eléctrico, y a ser posible el andar. Sí, por eso que comentabas antes también del recelo, ¿no? O sea, de que el usuario ahora mismo tiene miedo de los transportes que hasta ahora ha estado utilizando, como puedan ser eso, autobús, tren, etcétera, y va a intentar tener un trayecto de punto A a punto B sin tener ningún tipo de contacto.
Y aquí también lo linko un poco con la calidad del aire y vamos, que está totalmente relacionado y que creo que también quiero saber qué es lo que opinas tú de, bueno, ese uso y ese desplazamiento que quiero hacer yo de punto A a punto B en mi coche privado, en un carpooling, que es una opción mucho mejor, cómo no entra en conflicto con la contaminación o con volver otra vez a los niveles de contaminación que teníamos antes cuando estamos retirando todo el transporte colectivo. Entonces creo que vosotros ahí por eso tenéis mucho que aportar. Claro, de hecho es un tema muy delicado y complejo, porque sí que es verdad que durante muchísimos años hemos hecho mucho por avanzar en cuanto a movilidad sostenible y reducción de huella de carbono, y el hecho de que ahora se vuelva a incentivar mucho el transporte privado puede ser volver hacia atrás y puede ser volver a los atascos, volver a tener emisiones de CO2 y que todo lo que hayamos luchado no se haya perdido. Por eso nosotros, cuando nos integramos con las empresas, intentamos promover mucho el mensaje de conciencia ecológica, además de todos los mensajes de, por supuesto, de contagios e infección, porque al final nosotros nuestra misión por donde pasa es en empoderar a las personas con tecnología para realmente tener un uso responsable del vehículo privado. Porque al final, si te fijas, el tipo de trayectos que nosotros realizamos o nos enfocamos suelen ser trayectos de tal magnitud de distancia que muchas veces el transporte público no es una opción. Sabemos que el transporte público es la mejor de las opciones y nosotros siempre nos vemos complementarios a ellos. De hecho, estamos integrados con el transporte público para que puedas hacer transporte multimodal siempre y cuando sea posible. Pero sabemos que hay muchas veces que la accesibilidad no te lo permite porque no es económico llevar el transporte público a todos los lados. Entonces, en ese sentido, en ese ámbito, disculpa. En ese ámbito tenemos que promover esta concienciación de uso responsable del vehículo privado, sobre todo para que cuando esta situación del coronavirus acabe, ahora que tenemos una buena oportunidad, la gente siga pensando en compartir coche, no por el hecho de que vayan a contagiarse menos, sino por el hecho de todo lo que vamos a ganar en sostenibilidad, en reducción de emisiones de CO2 y reducción de tráfico en pos de unas estrategias de Smart Cities y ciudades mucho más sostenibles con una mejor calidad del aire. Totalmente. Pues nada, muchísimas gracias por habernos dedicado este ratito. Creo que que el carpooling es una de las soluciones que más va a tener que aportar ahora que los tiempos han cambiado. Y nada, quería darte las gracias personalmente por dedicarnos este ratito y comentarnos todos los avances que habéis hecho, que habéis tenido que hacer por el tema del coronavirus. Y nada, te dejo el micro para despedirte y que nos cuentes nada, en unos segunditos un resumen o unas ideas así para terminar de cómo crees que será el futuro de la movilidad. Fenomenal, muy bien. Muchas gracias, Bea, a ti por invitarme y por haber compartido este momento en el que podemos explicar la visión que tenemos desde Journeyfy. Nosotros, simplemente por resumir, pensamos que la movilidad no se trata de un único actor. Somos un montón de operadores que estamos involucrados y al final el cómo se define la movilidad en las nuevas ciudades se va a definir completamente en qué visión tengamos estos operadores de cómo creemos que vaya a suceder. Es decir, yo creo que tenemos una responsabilidad muy fuerte en combinar o balancear tanto el tema del coronavirus, es decir, la reducción de infecciones por temas de sanidad, como las estrategias de reducción de huella de carbono y de objetivos de desarrollo sostenible en Naciones Unidas 2030 para llegar a un objetivo común. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues muchísimas gracias. Fenomenal, muy bien. Muchas gracias, Bea. Gracias.